Hola, ¿qué tal amigos de Más Legal? Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta oportunidad nos encontramos con la abogada Marioli Reyes de la empresa Sagio Consulting. ¿Qué tal, Marioli? ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio. Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto saludarte y un gusto saludar a todos las personas que participan de este webinar, ¿no? Para comentarles un poco cómo afrontar un proceso de supervisión y fiscalización de su salud. Correcto, muchas gracias a ti, Marioli, por el tiempo. Y es efectivamente el tema que vamos a tratar hoy día, que son sanciones y multas de su salud. Como introducción, Marioli, si nos podrías comentar de pronto cuáles son las funciones de supervisión y fiscalización de su salud. Bueno, como recordamos, la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, es una entidad que tiene por finalidad promover, proteger y bueno, defender los derechos de las personas en los accesos de servicios de salud, ¿no? De manera que supervisa las prestaciones, que estas prestaciones sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, ¿no? Incluso con independencia de quién las financie, ¿no? Porque así tenemos, por ejemplo, a las IAFAS, que son las instituciones administradas por los fondos de aseguramiento de salud, o las instituciones prestadoras de servicios de salud, que son las IPRES, ¿no? Aquí podríamos encontrar a las IPRES, por ejemplo, privadas y también las públicas, ¿no? Como en el caso de los hospitales. Correcto. Ahora, ¿cuáles consideras que son las principales medidas de cumplimiento de IPRES, de UGIPRES, de IAFAS, por ejemplo, ¿no? Ante su salud? Bien, la Superintendencia de Salud, en el área de la Superintendencia Adjunta de Supervisión de Salud, es la encargada de supervisar todos estos aspectos relacionados con las gestiones, digamos, sanitarias, ¿no? Prestaciones de salud propiamente, contables e incluso financieras, ¿no? Más ahora aún con el tema de la supervisión, dijimos, de la epidemia de COVID. Entonces, la verdad, la Superintendencia de Salud ha optado medidas de supervisión y fiscalización bastante activas, ¿no? Así, por ejemplo, en el caso de las IPRES, que son aquellos establecimientos, instituciones prestadoras de salud, de servicios de salud, que ofrecen, por ejemplo, servicios de médicos de apoyo, como comentamos incluso inicialmente, en el caso pueden ser privados o públicos, o incluso podría tratarse de una prestación de una IPRES de carácter mixto, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de las IAFAS, las instituciones, es decir, las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento de salud, que capten o gestionen los fondos para asegurar las prestaciones de salud, así como las coberturas de riesgo. Aquí hablamos propiamente, por decir, de las empresas aseguradoras de salud. Bien, Marioli, por favor, coméntanos un poco sobre este procedimiento de supervisión y fiscalización en su salud. Bien, Iván, como hemos comentado, existen una serie de medidas que tienen que cumplir las IPRES y las IAFAS, ¿no? Que están a cargo de la supervisión de su salud. En este procedimiento podría acarrear un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Que de acuerdo al reglamento de infracción y sanciones de su salud, daría inicio a un PAS, ¿no? A cargo obviamente de su salud, de la intendencia. Previa a este procedimiento puede ser solo iniciado por la Intendencia de Fiscalización y Sanción, es decir, por la IFIS, para lo cual debe existir previamente una investigación y una recomendación del inicio del PAS, ¿no? Por este órgano encargado de dar inicio a la supervisión y fiscalización. Si este órgano emite un informe final con presuntas infracciones, entonces la Intendencia de Supervisión de Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento de Salud, es decir, las ICIAFAS o las ICIPRES, en el caso de las IPRES, recomendaría o contendría en este informe final un sustento para la recomendación de un inicio de PAS. En este procedimiento del inicio de PAS podría acarrear distintos tipos de sanciones, ¿no? Sanciones que podrían ir desde una amonestación escrita hasta la sanción de una multa que podría ir de 1 a 500 UITs, dentro de los parámetros obviamente establecidos dentro del reglamento de infracción y sanciones. También podría acarrear una especie de suspensión o autorización del funcionamiento de las IAFAS hasta por un máximo de 6 meses, es decir, ya no tendrían la autorización correspondiente para seguir realizando sus labores de funcionamiento, ¿no? También adicional, en el caso, por decir, de las IPRES, podría haber restricción de uno o más servicios hasta por un máximo de 6 meses.
También podría incluirse dentro de las sanciones el cierre temporal o la revocación de la autorización de funcionamiento, hasta un cierre definitivo de las IPRES. Bien, Marioli, si nos podrías comentar ahora sobre las consecuencias del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Sí, claro que sí. Como hemos comentado, el procedimiento, el PAS, podría acarrear la imposición de multas pecuniarias o también cierre temporal o cierre definitivo del establecimiento. En el caso de las multas, estas tendrían que ser canceladas dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución de sanción. Vencido este plazo y sin la necesidad de requerimiento alguno, empezarían a computarse intereses legales hasta la fecha de pago. Habría que señalar también que la sanción de multa no tiene carácter indemnizatorio o resarcitorio para los afectados por la infracción de las IAFAS, IPRES o las UJIPRES. Pero también existen, podríamos comentar que existen otro tipo de responsabilidades, ¿no? Civiles o penales, ¿no es cierto? Pero estas sanciones administrativas previstas en el reglamento se aplican sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de los actos o omisiones constitutivos de infracción, ¿no? Que esto va a ser regulado y seguirán obviamente el procedimiento civil o penal en la vía correspondiente, ¿no? Además, en el caso puntual de su salud, existe también la disposición de que se incluya estas IPRES o IAFAS o las UJIPRES en un registro de sanciones, ¿no? Que la verdad también constituye una sanción entre comillas, ¿no? Porque podría acarrear un perjuicio o una perjuicio reputacional para la IPRES o la IAFA sancionada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, adicional a esto, también podríamos comentar que en el caso puntual de las multas, para la ejecución de las sanciones, existe una gestión de cobranza que incluiría la ejecución coactiva para que pueda cumplirse el pago de estas multas. Bien, Marioli, finalmente, ya para culminar, si nos podrías comentar algunos precedentes del Tribunal de su Salud. Sí, bueno, el Tribunal de su Salud, que es la segunda instancia en vía administrativa, encargada de, digamos, de delimitar o responsabilidad o no respecto a este procedimiento PAS que hemos comentado, tiene algunos precedentes bastante interesantes. Uno de los cuales podríamos comentar es un criterio que ha establecido sobre el Acuerdo 08-2020 respecto a la aplicación del criterio de intencionalidad en las sanciones. Este precedente es de aplicación de carácter obligatorio a los procedimientos sancionadores que se inicia a su salud contra clínicas, hospitales o establecimientos de salud, en el caso de las IPRES, privadas o públicas, así como contra las instituciones administradoras de fondos de pensiones, es decir, las IAFAS y las unidades de gestión de las UJIPRES. Este precedente de su salud nos comenta, establece el criterio de intencionalidad como agravante de la multa. Estaría sujeto a la existencia de la voluntad por parte del infractor, es decir, tendría que haber dolo. Este infractor tendría que haber tenido o buscado el propósito de cometer la infracción sancionada con independencia del daño que hubiera podido ocasionar la infracción. Asimismo, establece el tribunal que no se podrá aplicar este agravante cuando no haya voluntad o deseo del infractor de cometer la infracción imputada, incluso si la infracción se cometió como consecuencia de una falta de diligencia. Para el tribunal, este criterio de intencionalidad solo se podrá aplicar cuando exista certeza a la actuación u omisión voluntaria y consciente que genere la comisión de una infracción por parte de la persona natural quien actúa en representación de la persona jurídica, ¿no? Que es a cargo de las IAFAS, IPRES o UJIPRES según sea el caso, ¿no? Cuando se evidencie una falta de diligencia de los servidores o empleados con la voluntad de infringir la norma. Entonces, la aplicación de este criterio de intencionalidad debe basarse en la existencia o mandato o disposición de la persona natural o del personal que representa a la persona jurídica a cargo de las IAFAS, UJIPRES o IPRES,
quien dispone la actuación u omisión generadora de la infracción o la existencia del dolo por parte de los dependientes o profesionales sanitarios involucrados en la comisión de la infracción, lo cual genera una responsabilidad solidaria por parte de aquellas. Dicho esto, entonces es conveniente señalar que respecto a las IPRES o UJIPRES privadas, en el caso que éstas sean sancionadas, estarán facultadas para repetir en contra del profesional o dependiente que haya sido responsable de la infracción. Y respecto a las IPRES o UJIPRES públicas, la acción de repetición es obligatoria y será efectuada contra el servidor o profesional sanitario cuyo accionar haya generado esta infracción. Es un precedente bastante interesante que deberíamos tener en cuenta. Muchas gracias, Marioli, por este tiempo y bueno, este fue el tema sanciones y multas de su salud. ¿Algún mensaje final que te gustaría dejar o de pronto alguna reflexión? Sí, bueno, en esta coyuntura, si bien es cierto, la Superintendencia Nacional de Salud realiza una importante labor de supervisión y fiscalización, también es importante señalar que tanto las IPRES como las UJIPRES o las IAFAS se encuentren debidamente preparadas en medidas de cumplimiento para poder hacer frente a este proceso de supervisión y fiscalización que está en marcha, ¿no? Entonces sería muy interesante que tengan unas medidas de cumplimiento para que puedan hacer frente con éxito esta labor de supervisión y fiscalización a cargo de su salud. Perfecto, Marioli, muchas gracias nuevamente por el tiempo. Amigos, recuerden que si requieren saber información sobre este u otros temas, pueden visitarnos en nuestra página www.maslegalperú.com o escribirnos a contacto@maslegalperú.com. Muchas gracias y hasta otra entrevista. Gracias, Iván. Hasta luego. Gracias, nos vemos.